En el nombre del Padre, del Hijo y Sí, del Espíritu Santo. amén. Dios Padre Todopoderoso, Amén. llenos de gratitud, te presentamos hoy nuestra ofrenda para agradecer en primer lugar la vida que nos das, la salud que nos concedes, la familia que nos permite estar a nuestro lado y por la iglesia de la cual somos partes, en la cual especialmente nos encontramos a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Gracias por darnos a María, porque en ella encontramos nuestra guía, nuestra luz, aquella estrella que nos ha de guiar para dirigirnos a ti. Te pedimos nos dispongas para que en esta lección podamos acercarnos más a ella y en ella acercarnos más a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar pauta pues a lo que tenemos. Pregunto primero si hay alguna duda de lo que vimos la clase anterior, la clase pasada. Si alguien tuviese alguna inquietud, alguna pregunta que podamos resolver. Y si no, para iniciar con nuestro tema de esta jornada. La vez pasada estuvimos viendo esta parte de la virginidad, un tema pues de lo más discutido, podemos decir nosotros, en esta parte de nuestra fe de la Santísima Virgen María. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta o duda, sino para iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Creo que no, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a lo que tenemos para esta jornada, que tiene que ver precisamente con el siguiente dogma de la Santísima Virgen María, que es su glorificación, o como la conocemos nosotros, la ascensión al cielo. Entonces, de esto vamos a hablar en esta clase. Cómo María es asunta a los cielos, es llevada a los cielos. Primeramente Dios, pues es parte de lo que también nosotros esperamos, va a ir al cielo. Entonces, por esto reviste importancia este tema a nosotros, porque si ella, Nuestra Señora, participa de los cielos, pues también nosotros esperamos participar del cielo algún día junto a ella para estar con Cristo. Bueno, el objetivo es conocer el desarrollo histórico y sobre todo el contenido teológico de este dogma de la Asunción de María a los cielos. Este dogma, dice nuestra introducción, significa la glorificación corporal anticipada de María, que ya se encuentra en aquel estado en el que se hallarán los justos después de la resurrección final. Entonces, tenemos que recordar qué es lo que va a pasar con nosotros, los seres humanos, de manera normal, digamos así, de manera ordinaria, para que después de ello podamos nosotros comprender qué es lo que pasa en María. ¿Qué es lo que sucederá cuando nosotros vamos a morir? Pues vendrá una separación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. El cuerpo será sepultado y el alma entonces irá a la presencia de Dios para tener lo que se llama ese juicio individual. Ese juicio individual pues tendrá como resultado, de acuerdo a nuestras obras, pues pasaremos al cielo o al purgatorio o al infierno. Son las tres opciones. Pero al final de los tiempos vendrá Cristo por segunda vez, dice, a juzgar vivos y muertos, y vendrá el juicio universal. Antes fue individual el juicio, porque era de uno por uno conforme íbamos muriendo. Pero al final de los tiempos se va el juicio universal, y entonces el juicio individual se habrá como de ratificar. Pero lo interesante es que en ese momento vamos a resucitar. El cuerpo volverá a estar unido a nuestra alma. Padre, ¿cómo va a ser esto? ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? No lo sabemos. Sabemos que va a suceder así. ¿Por qué? Porque así pasó con Cristo. Y como así pasó con Cristo, nosotros esperamos que así también suceda con nosotros. Eso es lo que nosotros confiamos. Y esa resurrección de los muertos, esa resurrección de la carne, de la cual nosotros profesamos nuestra fe, pues es lo que nos anima para estar un día en cuerpo y alma delante de Dios. Esto habrá de suceder al final de los tiempos. Con Nuestra Señora es aquí donde viene ese adelanto.
esa glorificación, decimos acá, anticipada. La Santísima Virgen María, por ese privilegio de ser la madre del Hijo de Dios, después de que ha partido de esta tierra, afirmamos que está con Dios en cuerpo y en el alma. Es como una especie de probadita, lo que en todo el género humano algún día habremos de tener, en ella ya se ha cumplido. En María ya nosotros sabemos que se encuentra cuerpo y alma en la presencia del Altísimo. Por eso es la glorificación del cuerpo, la glorificación corporal, pero en este caso anticipada de Nuestra Señora. Y ya es esto, ¿no? María, ella ya se encuentra en aquel estado, cuerpo y alma, plenamente con Dios, donde se hallarán los justos, esperemos que nos toque también a nosotros, claro que sí, en la resurrección final. Vamos a ver aquí una situación, bueno, pues como María se asunta a los cielos, y por ahí va a salir otro tema, si María se murió o no se murió, cómo fue la muerte de María. Entonces, de esto vamos a estar hablando. ¿Cómo es que María en cuerpo, subrayamos esa parte, en cuerpo y en alma, está ya con Dios? Bueno, vamos primero con el dato de la Sagrada Biblia. ¿Cómo estamos ahí en la Escritura? Bueno, en la Sagrada Escritura de manera explícita no se dice nada. No tenemos ningún dato que nos diga literalmente María fue glorificada, fue asunta al cielo, para nada. Pero nos queda en el Apocalipsis, los capítulos 11 y 12, un relato interesante donde se habla de una mujer que está en los cielos y que enfrenta una batalla contra el demonio. Recordemos esos episodios del Apocalipsis. Y no hay ahí todavía un acuerdo de quién es esa mujer, a quién está representando. Algunos dicen que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En ese sentido también podría ser la iglesia, pero también algunos afirman que puede ser muy bien María. De hecho, nosotros así asumimos, como una especie de modelo, la Santísima Virgen María. Viene, me adelanto acá un poco a lo que nos presenta nuestra guía, esta constitución apostólica que se llama Municipintesimus Deus. Es el documento con el cual el Papa Pío XII proclama la Asunción de María. Entonces, en ese documento se nos van a ir dando las pautas. Si bien es cierto que el dato bíblico no me da para afirmarlo, lo que sí es cierto es que la tradición me ofrece esa oportunidad. Recordemos que la revelación de Dios, en primer lugar, es oral, se transmite de boca en boca. Y una parte de eso que Dios reveló, una parte de lo que Dios reveló, es lo que se puso por escrito, es lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura. Pero no todo está contenido en la Escritura. Los mismos evangelios, por ejemplo, así nos lo recuerdan. Entonces, para hablar del dogma de la Asunción de María, aquí vamos a tener que usar argumentos apoyados por la tradición, dado que no se encuentra el dato explícito en la Escritura. ¿Qué nos muestra esta Constitución Apostólica Municipintesimus Deus? Primero, hay una unión muy, pero muy estrecha entre Jesús y María. La unión que hay entre la madre y el hijo, entre el hijo y la madre, pues se nos presenta en los evangelios de Lucas y Mateo. Y esta unión es tan grande que va más allá de este mundo. Por eso se exige que esta unión no se rompa ni siquiera con la muerte. Entonces, pensando bajo este argumento, es por eso un motivo donde se dice que dado que María y Jesús siempre deben de permanecer unidos, por eso cuando María muere, entonces también tiene que ser glorificada en cuerpo y alma. Ahí tenemos ese primer argumento. El segundo argumento se nos presenta en esta llamada teología de la nueva Eva. La vieja Eva, la esposa de Adán, la nueva Eva sería María. Eva fue la madre de todos los vivientes, Antiguo Testamento. María sería la madre ahora de los nuevos vivientes, de los que en Cristo habremos de participar de esa vida nueva. ¿Qué significa esto? Que Cristo ha venido a luchar contra el mal y ya
asociado en esa lucha contra el mal a la Santísima Virgen María. María es parte, es aliada de Cristo en esta lucha contra el mal. Y si Cristo venció al pecado y si Cristo venció la muerte con su resurrección, también esa victoria es participada por Nuestra Señora. También María participa de esa victoria. Por eso decimos que está en cuerpo y en alma con Cristo. Y el otro elemento que nos permite afirmar esta realidad tiene que ver con la maternidad de María, su perfecta redención. María está exenta de todo pecado, de pecado original y de todo pecado. Y en su vida podemos decir, ha sido vencedora. ¿Por qué? Porque ha sido fiel a Cristo, porque ha sido fiel a Dios, ha sido fiel a su vocación. Entonces, si María en este mundo ha vencido al pecado, vence también las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y en ese sentido, por eso María tiene pase directo, porque los méritos de Cristo que a María adquiere por la maternidad, entonces le llevan a la redención. Recuerden aquí cómo es que María precisamente participa de esa redención. Nosotros tenemos pecados, es como si nosotros nos caemos y Cristo viene a levantarnos. María nunca se cayó. María tuvo esa gracia preveniente. Dios previno para que no cayera en pecado. Y por esa razón es entonces que María también nosotros creemos en cuerpo y en alma está ya gozando de Dios. Este documento, Munificentimus Deus, lo dice de esta manera. Papa Pío XII, recordemos. La Madre de Dios viene lo primero. Misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad. Por eso decíamos que tiene que estar en el cielo, porque está una unión tan estrecha. Dice, obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias. Al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte, como antes por su Hijo, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo. Así lo dice hermosamente este documento. Entonces, de esto vamos a ver. Padre, María se murió, no se murió. Dice que fue preservada de la corrupción del sepulcro. O sea, no se echó a perder, pero no significa que no se haya muerto. Ahorita vamos a ver esa parte también. Entonces, tenemos ahí el fundamento. Explícitamente no está en la escritura, pero implícitamente nosotros podemos sacar estas deducciones. Damos un paso más. ¿Cómo fue evolucionando este dogma, este pensamiento? Entonces, en los primeros 4 siglos de la Iglesia, tenemos ya testimonios muy interesantes. Fíjense que había la veneración del sepulcro de la Virgen allá en Getsemaní, y entonces se celebraba una fiesta que se llamaba la Dormición de María, fiesta que de hecho en muchos lugares se sigue celebrando, ¿no? Entonces, ya desde los primeros años de vida de la Iglesia, tenemos estos testimonios. El segundo testimonio interesante es la persuasión que hay de la gran santidad de María. O sea, la gente está convencida de que ella es santa, pero es santa, 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 en grado supremo, podemos decirlo así. María también participando de esa santidad, entonces, pues va a tener esos privilegios especiales de estar junto a Dios. Otro elemento que se presenta acá, todos estos son rasgos del Oriente. No hay un conocimiento de las circunstancias de cómo acabó la vida de María. Hay una ignorancia acerca del punto. Bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Con quién vivió? ¿Cómo murió? ¿O no se murió? ¿Se la llevarían así derechita al cielo? La gente se hace preguntas. No hay claridad en esto. Y luego también ya hay testimonios de que en Jerusalén se celebra una fiesta de María a mediados de agosto, fiesta de la Asunción. Son los primeros testimonios que hace más de ya 1600 años se tenían acá.
Los santos padres en los primeros siglos no hablaron explícitamente de esta realidad. Ese también es un dato interesante. Pero se cree que no lo hacen porque tenían cierto temor al que al decir que María también estuviera en la eternidad en cuerpo y alma, se podía correr el riesgo de que María fuera también como una especie de diosa. Y ellos tenían que preservar que Dios es solamente uno, que María no es diosa, que era un ser humano que había sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo, pero no era diosa. Se asume esa realidad. Dentro de ese silencio, ciertamente están principios muy valiosos, principios que van a sostener, aunque no se dijo nada explícitamente de la asunción de María, ciertamente sí dejaron las bases. Se habla de un principio que se llama principio de recapitulación. En el principio de recapitulación, entonces, se asume que María es la recapitulación de la Eva no caída. Ella es la Eva nueva. Ella es la Eva no caída. Entonces, María no tuvo que sufrir la pena de un pecado, la muerte. ¿Por qué? Pues porque no tuvo pecado. Ahí está el argumento. Está el principio de la maternidad y la virginidad. El cuerpo de María estuvo rodeado de grandes misterios. Parece que entonces por ello no fue sujeto a la muerte. Y está el principio de la unión perfecta entre el hijo y la madre. ¿Sí? Se honra al hijo para con su madre y el hijo honra a su madre. Y entonces se dice, si el hijo no honrara a su mamá, híjola, pues ¿cuál unión? Entonces, como Jesús mismo honra a su madre, no la deja que se corrompa en el sepulcro. Entonces, son ideas, son testimonios de lo que hay en los primeros 4 siglos de la Iglesia. Veamos un paso más, ¿cómo se presenta esto en la Edad Media? Bueno, pues el camino de los primeros siglos a la Edad Media. Hay textos apócrifos que presentan ciertos testimonios para ello. Está uno de un fulano que se llamaba Saudo Melitón, la obra Tránsitus. Ahí con esta obra surgen leyendas que van contando los últimos detalles de cómo fue la vida de María. Se habla de la muerte de María, de la resurrección de María y de la asunción a María. Es interesante, como un evangelio apócrifo, un texto apócrifo habla de esto. Al final y al cabo, este tipo de escritos van a ayudar a que las personas vayan creciendo en esta piedad, en esta fe al misterio de la Asunción. Y ya se tiene una fiesta, ya tal cual con claridad, 15 de agosto. 15 de agosto es la fiesta de la Dormición o Asunción de María. Hay unos textos más. Se habla de unas homilías. Teodosio de Alejandría, por poner unos ejemplos. Para él, la razón fundamental de la glorificación de María, si por qué María está glorificada, por qué ha sido asunta, pues es porque es la Madre de Dios. Y eso lo sabemos, por haber sido la Madre de Dios en la tierra, por llevar a Cristo en su seno, María se une de manera tan especial a la Santa Trinidad, que eso exige, podemos decirlo así, que también después de esta vida María participe de una manera especial. Entonces, esta asunción de María obedece a que es madre del Hijo de Dios. Y el hecho de que María sea glorificada de esa manera también cuenta con una parte, con una dimensión salvífica. María, en cuerpo y alma, intercede por nosotros, ruega a Dios por nosotros. Y eso también es hermoso, contemplarlo así. Así lo dice Teodosio de Alejandría. Tenemos este otro autor, Seotecnos de Lidias. Seotecnos habla de la incorrupción del cuerpo de María. ¿Por qué María no podía echarse a perder? ¿Por qué María era incorrupta? Porque fue morada de Dios, dice Seotecnos.
porque fue morada de Dios, entonces su cuerpo era bendito, no podía echarse a perder. Y así entonces habla de que María muere, pero como no se puede echar a perder el cuerpo, María tiene que resucitar, como resucitó Cristo. Y así la resurrección de María ya empieza a ser una prolongación de la resurrección de Cristo. La gloria de María es parte de la gloria de Cristo. ¿Todo por qué? ¿Cuáles son los argumentos para llegar a esto? Otra vez, la maternidad divina. María es madre de Cristo en cuerpo y en alma, por eso tiene que ser glorificada en cuerpo y en alma. María es nuestra madre, podemos decirlo, en el alma. Es nuestra madre espiritual, pero no somos hijos de la carne de María. Cristo sí, en cuerpo y en alma es hijo de María. Por eso cuerpo y alma, dice Seotecnos, tenían que ser glorificados. Es interesante cómo este hombre nos habla aquí de este argumento de la resurrección de María. Y se van estableciendo entonces en este tiempo estos argumentos que van a ir ayudando precisamente como argumentos, como motivos de conveniencia, nos van a ayudar a comprender por qué se va dando de esta manera la reflexión. Entonces, la reflexión tiene un argumento de conveniencia. María, por ser madre de Dios, le conviene que esté exenta de la muerte para que participe de la victoria de Cristo sobre la muerte. Hay quienes dicen, no, 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 esos argumentos no son convincentes, no basta. Y empiezan a hacerse preguntas. ¿Era conveniente que María fuera glorificada? Pues sí, claro que era conveniente. ¿Por qué? Pues porque era madre de Dios. Bueno, era conveniente, pero ¿era necesario? ¿Cómo es posible que con unos fundamentos tan flojos, se preguntan, se imponga esta creencia en el pueblo? ¿Por qué la gente cree si no hay argumentos? ¿Se acuerdan alguna vez que hablamos del census fidelium? ¿Cómo el pueblo cree? Decíamos vox populi, vox dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Incluso con argumentos que no son tan convincentes, quizás para algunos argumentos flojos, pero la fe del pueblo es firme y nos enseña. Y entonces, en la vida ordinaria, nosotros podemos llegar a ciertos conocimientos, a ciertas certezas por ese camino. Y por ahí entonces también se llega a esta afirmación. ¿Cómo en la vida ordinaria llegamos a tener esos conocimientos, esas certezas morales? Pues cuando alguien me dice algo, por ejemplo, mi maestra de la primaria me enseñó que la luna no era de queso, que es un satélite natural. Ni ella ni yo hemos ido a la luna, pero porque es una persona que tiene una autoridad moral para mí, yo asumo esa enseñanza como cierta, es una certeza para mí. Así también en la fe. También en la fe hay cosas que yo no puedo comprobar, pero que yo asumo por la certeza, con la certeza de que aquellos que me lo han dado tienen una autoridad moral. Entonces, María, como Madre de Dios, unida a su Hijo en ese plan de salvación, participa de ese privilegio, se exige ese privilegio, una glorificación de cuerpo y alma. Más adelante, en el desarrollo histórico, menciono solo algunos de los argumentos de los episodios que aún siguen encontrando. El emperador Mauricio, ya en esta época de este fulanito, más o menos en el siglo, finales del siglo sexto, inicios del sexto, perdón, finales del quinto, principios del sexto, ya hay una fiesta, 15 de agosto, para toda la iglesia, fiesta de la Dormición de María. Otro emperador, León IV, el sabio, este reconoce que María está en el cielo y él dice a sus súbditos que ella es la intercesora de todos nosotros. Entre el año 609 y 687, no se tiene el dato exacto, pero en ese periodo, ya en la ciudad de Roma se establece una fiesta de la Asunción de María y se tiene ya un texto litúrgico propio, una oración colecta, que además es hermosa porque se habla de la Asunción de María conectándola al misterio de la Encarnación. Hay otro documento llamado Martirologio, el Martirologio de Abdón, allá en Francia. Este afirma que el cuerpo de María murió María, y que su cuerpo quedó escondido sin saber dónde. Y entonces habla de esta fiesta de agosto
como la dormición de María. ¿Qué podemos sacar nosotros acá? Bueno, algunos teólogos señalan cuáles son las razones para poder nosotros fundamentar este misterio de la Asunción. Y es parte de lo que ya veníamos diciendo. Por un lado, la unión física entre el Hijo y la Madre no se debe de perder ni con la misma muerte. Cristo recibe del cuerpo de María su propio cuerpo. Por eso no se podía perder la unión. El segundo, el pecado original es causa de muerte. María no tuvo pecado, por ello no tenía que morir. Tercero, si ella intercede en el cielo por nosotros, siendo nuestra abogada, es necesario que no tenga necesidad de implorar su propia resurrección. Si María participa de esa forma, entonces ya ella no tendría que estar pidiendo algo para ella misma. Un hijo, otro argumento, honra a su madre cuanto puede. Caray, cuánto no honraría Jesús a su mamá. Por eso María no estaría plenamente honrada, ya lo mencionábamos hace rato, si no estuviera plenamente glorificada. Es un regalo que María, digamos, recibe por esta realidad. Son razones pues de conveniencia, pero nos descubren la comprensión de la fe, el intelectus fide. Se intuye la coherencia entre el misterio y los planes de Dios. Todo esto viene de la fe, de lo que creemos. Del siglo XVI a la definición en el siglo XX. Bueno, ¿cómo se va dando todo esto? Se sigue así como encauzando, ¿no? Los teólogos, algunos teólogos que les pongo acá, ¿qué dicen? Melchor Cano dice, negar este privilegio es gravemente temerario. ¿Por qué? Porque la iglesia lo cree, la gente lo cree, entonces no podemos ir en contra de la voz del pueblo. Domingo Soto dice, no es artículo de fe, porque no estaba revelado en la escritura, pero tiene que ser creído piadosamente. Francisco Suárez, esta doctrina no es de fe, pero sí común, de suerte que ningún fiel la puede rechazar, ni dudar de ella, ni negarla sin temeridad. San Alfonso María Ligorio, en un texto llamado Las Glorias de María, ahí presenta también argumentos. Tiene dos textos, uno de la muerte de María, otro de la glorificación en la Asunción. Bueno, pues al final y al cabo hay un testimonio unánime entre pastores, entre teólogos, entre el pueblo, en torno a esto mismo. A partir del siglo XVIII ya se empieza a hacer la petición oficial, digamos así, de este dogma. Pero va a ser hasta Pío XII, 1950, cuando este hombre, el Papa Pío XII, hace una consulta, les pregunta a los obispos de aquel tiempo y obtiene una mayoría en la respuesta a favor de que se proclame ese dogma. Fueron 1,181 votos que tenían posibilidad de darse. De esos 1,181 votos, 1,159 fueron a favor. Fueron a favor. Solamente 22 obispos en su momento no estuvieron a favor de ello. Bueno, así entonces llega el momento. 1 de noviembre de 1950, Pío XII proclama el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma, con esa constitución Municipentissimus Deus. ¿Qué es lo que dice el dogma? ¿Sí? Proclamamos, definimos, declaramos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue elevada a la gloria celestial en cuerpo y en alma. Ese es el dogma, así quedó sintetizado 1 de noviembre de 1950. Veamos pedacito por pedacito. Proclamamos, definimos y declaramos ser dogma divinamente revelado. Fíjense, no es dogma, no es algo a ver si quiero, perdón, no es opinión, es dogma. No es a ver si quiero creer en esto. Aquí nos obliga, todos los que profesamos la fe como cristianos católicos, se nos obliga a creer en ese sentido. Oye, ¿de dónde sacó? No dice. No dice de dónde viene. Sabemos pues que no está en la Sagrada Escritura. Entonces lo que hay son las razones, los motivos que ya explicamos, los motivos de conveniencia, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de ello.
se va viendo cómo el dogma de María no está peleado con ninguna otra verdad de ella. Ni la asunción de María puede decirse está peleada con la virginidad o con la maternidad, para nada. Todo incluso parece, todos los dogmas de María que se tenían, parece más bien que exigían ya, que reclamaban que se hiciera este dogma. Fíjense esta parte, cuando dice, ¿no? Proclamamos, definimos y declaramos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, primer dogma, siempre Virgen María, segundo dogma, cumplido el curso de la vida, entonces mete los tres dogmas marianos. Habla de la Inmaculada Concepción, maternidad, Madre de Dios, virginidad perpetua, la siempre Virgen María. Entonces, ¿cómo se conectan todas las verdades de María que creemos ahí? Lo tercero, cumplido el curso de su vida terrestre. Aquí la pregunta que queda es bien interesante. ¿María se murió o no se murió? ¿Se murió o no se murió? Y entonces la teología no ha podido ofrecer a la fecha, siglo XXI, una respuesta unánime. Muchos hablan de la dormición de María. María nada más se quedó dormidita y así dormidita se la llevaron al cielo. Pío XII solamente dijo que María tuvo un final de vida terrestre, pero no dice más, no dice más. Va a ser Juan Pablo II, San Juan Pablo II, 25 de junio de 1987, quien dice en una catequesis, reflexionando en el destino de María y en su relación con su hijo, dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su mamá, a su madre. Si Cristo, el Hijo de Dios, murió de veras, María también tuvo que pasar por ahí, porque si no, María hubiera quedado por encima de Cristo. Lo que se dice es que María, como Cristo, no se corrompió en el sepulcro. María resucitó en cuerpo y alma, fue llevada, pero en ningún momento la muerte parecería esto. Padre, es que la muerte es causa del pecado. Busquemos ahí esta parte, clarificar. ¿La muerte eterna o la muerte física? Muerte física. Cristo murió físicamente y no por pecador. Todo lo material, todos nosotros, seres humanos que somos materia, en algún momento vamos a morir. Adán y Eva, por el simple hecho de que eran criaturas materiales y como las cosas materiales se echan a perder, un día iban a morir. El castigo por el pecado no es la muerte física, es la muerte eterna. Es la muerte eterna de que no voy a estar con Dios, de que me voy a ir al infierno. Ese es el castigo por el pecado, la consecuencia del pecado. Bueno, Juan Pablo II, San Juan Pablo II dice, si Cristo murió, María, por supuesto, fue elevada a la gloria celestial, a la gloria del cielo. Entonces hablamos que el cielo es un estado nuevo, no un lugar, un estado nuevo, donde ya estará entonces viendo plenamente a Dios con plena felicidad, en plena comunión con Dios. Y esto, dice el texto de la proclamación, en cuerpo y en alma. Y ahí nos damos cuenta de esa reflexión antropológica. Ven a María como cuerpo y alma. El hombre es alma y cuerpo, un alma encarnada, un cuerpo espiritualizado. Es una visión antropológica, porque hay muchos que niegan que tenemos alma, ¿no? Bueno, eso es el dogma, cómo se dio. Damos un paso más con nuestra guía. ¿Cuál es el significado teológico? ¿Qué se nos enseña en esta partecita a nosotros? Bueno, primero, de este dogma decimos que es imagen de la iglesia futura, o sea, imagen de todos nosotros, porque todos nosotros somos la iglesia. Es decir, lo que pasó en María, nosotros esperamos que pase en nosotros. María, cuerpo y alma, está con Cristo, algún día esperamos eso. Entonces, la iglesia es una comunidad escatológica, porque miran más allá. Esperamos la salvación. Tenemos esperanza en un futuro. Ya empezó ese futuro. ¿En quién? En Cristo. Cuando Cristo vence la muerte, cuando Cristo resucita, nos abre la posibilidad también a nosotros de participar de ese misterio, gracias a que somos sus hijos, gracias al bautismo. La glorificación definitiva de María, la asunción de María,
Es entonces la forma en la cual esa realidad que espera la iglesia se consume, se cumple. María es parte de la iglesia, María es parte de la comunidad. Eso a veces lo pasamos por alto, como que sentimos que María está fuera de la iglesia. No, no, María es parte de la iglesia, es nuestra madre, pero también es nuestra hermana. Y entonces, como ser parte de la iglesia, por eso en ella se ha cumplido lo que también esperamos algún día se cumpla en nosotros. La asunción de María es una consecuencia entonces histórico-salvífica, no lógica, de la maternidad divina, porque era madre de Dios, María. Se merecía ya esta parte. Con el fiat que María ha dado, con el sí que María ha dado, sabemos que ella se une para siempre a la misión y a la persona de su Hijo. María también participa de ello. Y esa unidad jamás va a desaparecer, nunca. ¿Por qué? Porque María quiere tanto a su Hijo que siempre va a estar a su lado, participando de su tarea, participando de su misión. Y la glorificación de María, podemos decir, es la respuesta a esa búsqueda que todos los seres humanos tenemos para darle sentido a la vida. Entonces, esto es imagen de la iglesia futura, de lo que va a pasar en el futuro para nosotros. Es también, se dice, principio de la iglesia futura. ¿Por qué? Porque María ya empezó a participar de lo que nosotros queremos. Algún día queremos estar en cuerpo y alma con ella, con Cristo. Es signo de esperanza. Espero eso. Es signo de consuelo. Sé que no estoy solo. Sé que con ella y con quienes se me van adelantando, el Señor también. El Señor también me da esos consuelos. Y así es entonces como nosotros nos damos cuenta cuál es el significado teológico de esta realidad, de este compartirles precisamente a través del dogma de la Asunción de María. Bueno, hago preguntas si hay algo que podamos preguntar, alguna duda para que podamos resolver. Todo bien, gracias. Muy bien, Bruno, gracias. Lalo, ¿iba a preguntar algo? Sí, padre, yo alguna vez leí, pero no recuerdo en dónde, de que María murió de amor. O sea, se afirmaba así. Pues ahí, ¿Qué, qué me- esa parte quizás suena ya algo más espiritual. Afirmar para nosotros la muerte, sea cual sea el motivo de morir, entonces, pues rebasa nuestras posibilidades. Todo eso quedará seguramente en fruto de una reflexión. Alguien dirá, a lo mejor se murió de accidente, a lo mejor se murió de viejita, a lo mejor se murió enferma. No sabemos cómo murió ella. No tenemos ahí ninguna información que nos permita realmente hacer alguna afirmación cierta, ni siquiera en la tradición. Se habla de que fue San Juan el que se llevó a María, por las obvias razones, cuando Jesús se la encarga, que estuvo ya en la zona de lo que hoy es Turquía, en Éfeso, pero no tenemos algún dato. Afirmar que murió de amor, pues parecería que es como correspondiéndose a esa realidad de cuando, no sé, está el esposo o la esposa, se muere un viejito y al rato se muere la viejita, ¿no? Así como que no, no puedo vivir sin ti. A lo mejor alguien bajo ese argumento diría, pues no puedo vivir sin su hijo, ¿no? Pero también a lo mejor como San Pablo. San Pablo decía en algún momento en su carta, ya me quiero morir, ¿para qué? Para estar con Dios, pero al mismo tiempo quiero seguir viviendo porque quiero seguir haciendo el bien a mis hermanos. Entonces, es parte de lo que quizás nosotros podemos reflexionar, pero asegurar pues nos escaparía. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más tuviéramos por ahí? Roberto, tenemos la mano levantadita. Y padre, acerca del dogma de que no se ha confirmado o no se ha dicho de si la Virgen María es mediadora, o eso usted cree que no se va a poder Bueno, convertir en un dogma, quiero decir. ajá, más allá de lo que hoy vemos en clase, ese tema de la corredención de María,
pues tiene muchas fuerzas que lo impulsan, pero también el Papa Francisco ha sido muy claro. En algunas homilías ha dicho, ya no estemos dándole vueltas, eso no corresponde, ¿no? Eh, Al menos yo creo, mientras el Papa Francisco queda claro que no va a pasar nada de esto por la forma en la cual él mira las cosas. Quizás el día de mañana en el proceso de reflexión se pueda tener alguna otra opinión. Al final y al cabo son opiniones. Papa Benedicto, Papa Juan Pablo estaban, digamos, a favor de esta realidad, pero ciertamente tiene que hacerse con mucha prudencia. Si algún día se afirmase el dogma de la corredención de María, es con la prudencia de no poner a Cristo con María en el mismo nivel, en la misma altura, porque entonces estaríamos dando en la torre del Señor Jesús. Habría que clarificar, si eso se llegara a hacer, tendría que clarificarse muchísimo cómo se explicaría esto. Ujú. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre en esta mañana y llenos de fe, bajo el ejemplo de este misterio. Te pedimos también nos ayudes a mantener viva nuestra esperanza para que podamos alcanzar la vida eterna, la vida junto a ti en cuerpo y en el alma. Ayúdanos a tener una convicción de lo que esperamos, una convicción firme de lo que creemos, una convicción firme de lo que creemos para que lo podamos traducir en las obras de la caridad y del amor. Que como ella, como Nuestra Señora, nos concedas en cuerpo y alma algún día estar junto a ti, como también aquellos que ya se nos han adelantado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.